¿Alguna vez has sembrado algo en tu casa? Ya sea en una huerta, en una maceta o en algo así. Es muy diferente sembrar algo en tu casa o en una huerta o algo para tu propio consumo que dedicarse a la agricultura. La agricultura en gran escala implica un conocimiento profundo del suelo, de las semillas, del tiempo de siembra, de cuándo la semilla está lista para la cosecha. Sin la agricultura nadie de nosotros podría sobrevivir porque la mitad de las cosas que llevamos a nuestra mesa y las que consumimos viene a raíz de la agricultura. Y la Biblia no es ajena a esa práctica. Muchos pasajes de la Biblia, incluso muchas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, hacen referencia al uso de la agricultura y de las semillas. Todos los pueblos de todos los tiempos y todas las culturas han realizado esa práctica por un simple hecho de la supervivencia. Lo que sí ha cambiado con los años es la tecnología aplicada a la agricultura. Es muy diferente la siembra y la cosecha que en años atrás. En tiempos de la Biblia todo era realizado prácticamente a mano. En tiempos antiguos, en tiempos de la Biblia, la gente preparaba el suelo arando o usando instrumentos como las azadas y cuestiones así. También no se podía sembrar en cualquier época del año, porque en la zona de la tierra bíblica no llovía todo el año, por lo tanto eso implicaba sembrar alrededor de lo que sería hoy el mes de octubre, era el tiempo de la preparación de la tierra. También en la selección de los cultivos, las tierras bíblicas eran propicias para el trigo y la cebada. Por otro lado, la siembra se realizaba a mano, el sembrador iba tirando con la mano misma las semillas que llevaba al costado en una bolsa. Y la semilla se esparcía y luego se cubría con un arado nuevamente. Y la limpieza de la tierra implicaba también un trabajo manual. Y por otro lado, la cosecha era muy diferente. La cosecha era a mano y se juntaba tanto el trigo como la cebada en gavillas, es decir, en unos manojos. Me recuerda mucho a uno de los salmos que habla del tiempo de la siembra y de la cosecha y las dificultades que implicaba lo uno y la alegría que implicaba lo otro. Esto lo encontramos en el Salmo 126. Dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que la siembra en tiempos de la Biblia era más bien un trabajo artesanal y no algo tan industrializado como lo es en los días actuales. Jesús usaba muchos ejemplos de la agricultura y de la siembra y la cosecha dentro de sus parábolas. Y eso sucede también en el pasaje de hoy. No vamos a ver la típica parábola del sembrador, que tiene otra dinámica. Hoy vamos a centrarnos en la llamada así parábola de la semilla que crece o parábola del crecimiento de la semilla. Porque justamente el foco de este texto no está tanto en la semilla y en el suelo, sino en la dinámica del crecimiento de la planta. Y el texto dice así: Marcos 4, 26 a 29, decía además: así es el reino de los cielos, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y esta parábola podemos dividirla de la siguiente manera. En el versículo 26 se nos indica que la comparación que va a hacer Jesús es con el reino de Dios. Los versículos 26 al 28 describen el crecimiento de la semilla. Y finalmente el versículo 29 habla de la cosecha. Vamos a ir analizando ahora parte por parte de esta parábola y al final vamos a ver qué significa cada una de las partes, porque obviamente que una parábola es una historia ficticia con el fin de transmitir una enseñanza. Así que quédate hasta el final para ver la preciosa enseñanza de esta parábola. Comenzamos con el versículo 26 y vemos que esta es una de las parábolas llamadas parábolas del reino. Y algo curioso de esta parábola es que solo la encontramos dentro del Evangelio de Marcos, no la vamos a encontrar en los otros demás evangelios. Y
¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la venida de Cristo y su poderosa palabra del Evangelio al mundo. Jesús es el Mesías, el Rey prometido del Antiguo Testamento que vino a instalar y traer el reino de Dios nuevamente al pueblo y al mundo entero. Y lo notorio del reino de Dios no es que se trate de un reino geográfico como lo son los reinos políticos y de los reyes terrenales, sino se trata de un reino que abarcará absolutamente todo el mundo, así como está profetizado en muchos de los salmos del Antiguo Testamento. El reino de Dios en el mundo hoy es la verdadera y la santa iglesia cristiana. Allí donde está la iglesia verdadera, también es predicada la palabra y está presente Cristo a través de sus santos sacramentos. Y allí gobierna nuestro Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cierto que Cristo también prometió que vendrá a instalar su reino definitivamente cuando Él regrese en plena gloria y poder. Por lo tanto, el reino ya está aquí en la tierra, pero el Señor lo instalará completamente en la nueva creación cuando regrese. Podemos preguntarnos entonces, ¿cuándo viene el reino de Dios? Viene el reino de Dios cuando nuestro Padre Celestial nos da su Espíritu Santo, de modo que nosotros creamos en su santa palabra y vivamos aquí de una manera santa. Otro aspecto que vemos ahí en el versículo 26 es el adverbio de comparación, hos. Este adverbio marca que Jesús está haciendo una comparación, comenzando a hablar en parábolas. Y dentro del mismo capítulo 4 del Evangelio de Marcos, Jesús cuenta varias parábolas. Incluso después de contar esta parábola y la que sigue a continuación, que es la de la semilla de mostaza, Marcos nos hace una breve aclaración, es como un comentario editorial del evangelista, en donde nos dice que Jesús contaba muchas parábolas y todo lo que decía lo decían parábolas. Dice así Marcos capítulo 4 versículos 33 y 34, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús en esta parábola no coloca el énfasis en la semilla o en el suelo como en la parábola del sembrador, por ejemplo, sino que aquí se enfatiza el crecimiento en sí de la semilla. ¿Quién es aquel hombre que tira la semilla a la tierra? No se trata en este caso del propio Señor Jesucristo como sí en las otras parábolas. En este caso, el sembrador es aquel que proclama la palabra, que comparte la palabra, que da testimonio de la palabra a los demás. En realidad es todo cristiano que comparte la palabra a otro. La tierra, el suelo, en este caso, se trata de los oídos de toda la humanidad que oyen la palabra. Y el crecimiento de la semilla es la expansión del reino de los cielos, el reino de Dios. El punto de esta parábola es que el crecimiento de la semilla, es decir, el crecimiento del reino, no se da por esfuerzo o mérito del sembrador, sino que se da naturalmente, sin que tanto el suelo como aquel que siembra intervenga, sino que lo da Dios. Y con esto Jesús está dando una enseñanza muy importante. El reino siempre será de Dios, no de los sembradores, no de los hombres, sino del Señor. Él es el que va a enviar su Espíritu Santo para que la semilla produzca su fruto. Y quien usa una imagen muy similar a esta es el apóstol Pablo, cuando habla acerca de su trabajo y su ministerio. Y vaya si el apóstol Pablo podría haber sacado ventaja y decir, miren lo que yo hice, porque realmente era alguien que tenía un afán misional impresionante, que ha sembrado la palabra de Dios por medio mundo antiguo. Y aún él, con todo el reconocimiento que se merecería por ser un excelente y gran sembrador, él reconoce lo siguiente. 1 Corintios 3, capítulos 6 y 7 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. El crecimiento de la palabra de Dios, el crecimiento de la iglesia, no es obra del que siembra ni del que escucha la palabra, sino de Dios Espíritu Santo, que hace que esa palabra que entra en los oídos produzca los frutos en el corazón. El reino de Dios crece misteriosamente por sí solo. El reino de Dios
sigue el plan y el calendario de Dios y no de los hombres. Por lo tanto, no se puede comparar o usar metodologías de las empresas como para el crecimiento de la iglesia. Son cosas totalmente diferentes. La iglesia es realmente una singularidad, algo único, y su crecimiento depende pura, única y exclusivamente de la intervención de Dios Espíritu Santo, que hace que la palabra no solo sea proclamada, sino también sea creída. ¿Y en qué consiste entonces el trabajo de la iglesia? El trabajo de la iglesia consiste justamente en sembrar la palabra de Dios. Y aquí pongo un fuerte énfasis, porque muchas veces las iglesias, llevadas por filosofías o ideas humanas, terminan hablando más cosas de hombres o filosofías humanas que la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia siempre somos llamados a revisar lo que estamos enseñando, proclamando, si es realmente con base y sustento en la palabra de Dios, que es la verdadera semilla, o si son ideas o doctrinas de hombres. Dios nos llama a ser sembradores de la pura palabra de Dios. Y en el versículo 29 vemos la referencia a meter la hoz. ¿Qué es eso? Eso es una referencia clara, teniendo en cuenta el Nuevo Testamento, al fin de los tiempos, al juicio final. Y lo que aprendemos aquí también es que el reino de Dios va hacia una meta final, de los tiempos que solo los maneja Dios y solo los sabe Él. Pero aquel que hará la cosecha no somos nosotros, sino Dios mismo. Él es aquel que al final de los tiempos separará el trigo de la cizaña, como aprendemos en la parábola del trigo de la cizaña que encontramos en Mateo capítulo 13. Ahora bien, algo a tener en cuenta también en esta parábola es cuál es el fruto. Bien, el fruto es la fe que produce finalmente la salvación y las buenas obras en las vidas de las personas, pero por sobre todo, la fe es aquello por lo cual nosotros nos salvamos. Hay un engaño muy sutil allí, es que muchas veces uno puede llegar a confundirse y pensar que se salva por las buenas acciones, por ser buena gente. Y la palabra de Dios en esto es muy clara, que nosotros nos salvamos no por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho, por lo que Jesucristo ha hecho, y por nuestra fe y confianza en sus acciones, en su obra salvadora, y no en nuestros propios méritos y acciones. Bien, gente, entonces, resumiendo, ¿cómo podemos entender esta parábola? La semilla es la palabra de Dios. La siembra consiste en la proclamación, en la predicación y en el testimonio de la palabra de Dios. El fruto es la fe y la salvación de las personas. La cosecha es el fin de los tiempos. Y la gran enseñanza de esta parábola es que el crecimiento del reino de Dios no depende de los hombres, sino de Dios. Que el buen Dios nos ayude a confiar en Él y en la eficacia de la palabra. Lo que compartimos nosotros nunca va solo. La palabra de Dios, aprendemos que es viva y eficaz, es eficaz en sí mismo. ¿Y dónde está la eficacia? Que no son palabras de hombres, sino que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu Santo que producirá la obra en los oídos de aquellos que la escuchan. Que el buen Dios nos anime a no guardar esta palabra como si fuera un secreto, sino a compartirla. Porque si la compartimos, estemos seguros de que estamos sembrando. Y si sembramos, sabemos que va a llegar la cosecha. Y la cosecha es no para nuestro propio beneficio, sino para la gloria de Dios. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Gracias a los que se están sumando a nuestra comunidad. Les deseamos muchas bendiciones de Dios y un abrazo muy grande. Que el Señor esté con ustedes.